Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a Radio P, el programa de radio de la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho, el espacio donde se reflexiona sobre temas relevantes de derechos humanos y, en general, sobre temáticas contemporáneas del derecho. Para el programa del día de hoy tenemos una invitada muy especial y un tema muy importante, un tema que ha sido en los últimos años, en las últimas décadas, uno de los problemas más profundos que vive México y que nos ha lastimado como sociedad. Me refiero al tema de los feminicidios en México. Y para hablar de esta temática, tenemos la oportunidad de tener en este espacio de Radio P a la maestra Isabela Anayansi Orizaga Insunza. La maestra Anayansi, permítame presentarla, es abogada mexicana originaria de Tijuana, Baja California. Se ha dedicado a la docencia y protección de los derechos humanos y en general y específicamente de derechos humanos de las mujeres. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California. Además, ella cuenta con una maestría en protección constitucional y en el Sistema Interamericano de Derechos Fundamentales por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Universidad Complutense de Madrid. Además, es maestra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos de América. Ha sido visitante profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. Ha trabajado como abogada en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México y actualmente es visitante profesional de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza. Anayansi, pues, maestra, muchas gracias por estar desde Suiza. Se conecta usted, muchas gracias y le damos la bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Ante todo, muchas gracias por la invitación a la universidad y para mí es un gusto estar aquí en este programa, aún a la distancia. Creo que es una de las ventajas de la tecnología y sobre todo, pues, muchísimas gracias, maestro Alejandro, por la invitación. Bueno, aunque es un tema muy importante, y que ha sido tratado durante las últimas décadas y aún en la actualidad, no deja de ser un tema bastante vigente por la gravedad de los feminicidios en México y en general en todo el mundo. Claro, maestra, muchas gracias por aceptar y conectarse desde Ginebra, Suiza. Bien, maestra, quisiera iniciar con una cuestión muy importante. Sabemos que los feminicidios son crímenes graves que se perpetran por el solo hecho de ser mujeres y es una realidad que nos está esperando como sociedad desde hace tiempo y es todo un reto civilizatorio el poder generar medidas para poder combatir este grave crimen. Para iniciar, maestra, me gustaría si pudiera decirnos jurídicamente, desde este punto de vista, ¿qué significa que una mujer sea víctima de feminicidio? ¿O qué significa que una persona sea víctima de feminicidio? Y, en general, ¿por qué? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones existentes por las que este tipo de crímenes se perpetran en la actualidad? ¿Qué podría decirnos al respecto, maestra? Sí, perdón, maestra, tenemos un poco de... con su audio, algún tema con su audio. Bueno, les ofrecemos una disculpa, vamos a tratar de que recuperar a la maestra en un momento.
Claro, creo que estaba fallando la conexión. Sí, perfecto. Si quiere, a lo mejor intentamos quitando su cámara y podríamos escucharla mientras a ver si pudiera ayudar a la conexión. Maestra. Sí, claro, creo que ok, sí, y terminé de escuchar la pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría tocar el punto de por qué este término de feminicidios, como bien lo comentas o lo preguntabas, ¿cuál es la raíz detrás del término o de la problemática de los feminicidios? Y sobre todo, en primer punto, ¿por qué se crea este término, no? Este término, que es importante mencionarlo, fue introducido por Diane Russell, que acaba de fallecer hace unos meses. Y fue usado en la década de los 70 por ella en un tribunal de crímenes contra mujeres en Estados Unidos, ¿no? En la explicación o la definición que ella da de femicide, que más tarde fue traducido a feminicidio, con esta importación que se hace a Latinoamérica. Bueno, el término inicialmente fue femicide y significa el asesinato de una mujer por la simple razón de ser mujer. Ella explicaba, o más tarde explica Diane Russell, que el hecho de asignar un término para las muertes violentas de mujeres tiene una implicación política, es decir, se trata de distinguir la muerte violenta de una mujer de otros tipos de muertes por la razón de su género. Es decir, la mujer es privada de su vida de forma violenta por el hecho de ser mujer, por no seguir los estereotipos o roles de género, impuestos por la sociedad. Esto nos lleva a un problema que es el problema raíz de la discriminación de género, ¿no? Hay bastante confusión aún en la actualidad sobre por qué los feminicidios son crímenes que deben ser diferenciados por ejemplo, de un homicidio. Es decir, en México, por ejemplo, en la actualidad, mueren muchos hombres y mujeres todos los días por el tema del narcotráfico, por el tema de la violencia en general, pero el tema de las muertes violentas de mujeres tienen su raíz en una problemática que es la discriminación contra ellas, ¿no? Muchas de ellas son privadas de la libertad por sus parejas sentimentales, muchas de ellas son desaparecidas por personas que ejercen violencia sexual contra ellas, tortura, y sus cuerpos, como lo hemos visto en los medios de comunicación, son encontrados en vía pública o algunos de ellos ni siquiera son encontrados, ¿no? Entonces, el problema raíz o que distingue a una muerte violenta de una mujer de un homicidio es este tema de esta cultura de infravaloración de las mujeres. Y pues hay un tema y que sigue siendo un problema de la forma en la que se investiga estos crímenes, ¿no? Y cómo incluso los operadores de justicia que se encargan de investigar estos crímenes en México aún tienen problemas para interiorizar la perspectiva de género y el enfoque interseccional para investigar un feminicidio, ¿no? Para distinguir o determinar que determinadas muertes violentas de mujeres constituyen un feminicidio y no un homicidio. Claro, maestra. Y ahondando en parte de la situación, ¿cómo podría afectar, por ejemplo, cuál sería, desde su perspectiva, la situación actual en México de este fenómeno, de este crimen? Y, por ejemplo, ¿cómo coyunturas específicas como en las que nos encontramos con el COVID-19 pudieran, o cómo pudiera afectar esta situación? Pero en general, ¿cuál sería, de acuerdo a la información disponible, la situación actual de los feminicidios en el país? Uh-huh. Bueno, creo que desde la perspectiva internacional, a principios de año tuvimos acceso, o ONU Mujeres, la agencia de ONU Mujeres dio a conocer una cifra muy importante que es que actualmente en México mueren 10 mujeres al día.
¿no? Esta cifra que fue publicada por esta agencia ha retomado relevancia durante este año debido a que el problema de la violencia de género en México se ha venido exacerbando y por supuesto que ahorita en la crisis sanitaria en la que nos encontramos, el tema de las medidas de aislamiento y de la permanencia de las mujeres en sus hogares ha exacerbado el tema de la violencia doméstica y esto por supuesto que ha disparado las cifras de muertes violentas de mujeres, ¿no? Entonces, si tuviéramos que definir la situación actual de los feminicidios en México, es que sigue siendo una situación grave, tal como lo ha sido desde 2005, que llegó el caso Campo Algodonero a la Corte Interamericana, y aún en 2020 sigue siendo un problema vigente en la agenda de México. No por nada el Banco Mundial y Naciones Unidas han calificado a la violencia contra las mujeres como un problema de proporciones pandémicas. Es decir, y a mí me gustaría llamarlo como una pandemia, la violencia de género es una pandemia que se intersecciona o se cruza en este año con otra pandemia, que es la pandemia del COVID. Claro, y recientemente, maestra, el presidente López Obrador se ha referido al tema de los feminicidios en algunas de sus intervenciones o conferencias públicas. El presidente del Ejecutivo ha mencionado dos cuestiones que parecen ser de importancia, dicho por un jefe de Estado. Mencionó textualmente que los feminicidios irían a la baja, de acuerdo a lo que él mencionó, o a las cifras, entiendo, oficiales del gobierno de la República. Y por otra parte, en algunas intervenciones, el presidente López Obrador ha mencionado que los feminicidios pudieran tener cierto origen, cito, en el periodo del neoliberalismo. Realmente, desde su experiencia, ¿qué opinaría de estas dos afirmaciones del jefe del Ejecutivo? Es decir, realmente hay un vínculo empírico, hay evidencia empírica que demuestre que lo que hay en los feminicidios tiene algo que ver con el neoliberalismo, y por otra parte, de si usted comparte las cifras del gobierno o al menos la posición de López Obrador respecto de que este fenómeno iría a la baja. Bueno, sí han sido bastante llamativas las declaraciones del presidente Andrés Manuel, pero desde mi punto de vista habría que ser demasiado cuidadosos cuando pretendemos abordar la temática de la violencia de género con otro tipo de enfoques como lo es el enfoque neoliberal, ¿no? Y creo que si nos enfocáramos solamente en analizar la violencia de género desde el neoliberalismo, estaríamos invisibilizando otro tipo de, la problemática de la violencia de género en sí. Entonces, ahí en ese punto creo que sí tendríamos que ser bastante cuidadosos en no invisibilizar la crisis de violencia contra las mujeres en otro tipo de crisis económicas, que por supuesto, desde el análisis de la teoría feminista, sí hay implicaciones y sí hay bastantes estudios académicos y económicos que estudian estas relaciones, cómo las prácticas neoliberales influyen en las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres, pero también creo que quizá las declaraciones del presidente Andrés Manuel le han dado como prioridad a este enfoque quizá económico o político, ¿no? Y no se han centrado tanto en analizar de fondo esta desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Lo hemos visto en otras declaraciones, por ejemplo, y en otras acciones del Ejecutivo Federal, donde quizá no ha sido tan claro el interés en abordar de fondo
el problema de violencia de género en México, ¿no? Esto ha quedado como evidenciado en algunos como algunas políticas, recorte de presupuesto para el combate a la violencia contra las mujeres. Entonces, bueno, creo que actualmente en México el tema de este contexto generalizado de violencia contra las mujeres que se ha reflejado, por ejemplo, simplemente en el mapa de feminicidios creado por María Salguero, donde vemos que el problema de los feminicidios es un tema generalizado en todo México y que organizaciones como el Comité CEDAW ha pedido o exigido que México adopte medidas inmediatas y de emergencia para combatir las muertes violentas de mujeres, las desapariciones y la violencia en general contra las mujeres. Entonces, creo que este tipo de hechos o de hechos actuales, pues sí, hacen necesario que el gobierno federal adopte ciertas medidas enfocadas a reforzar sus obligaciones como Estado respecto de la violencia de género, ¿no? Y estas obligaciones constan en tratados internacionales como la Convención de Belén do Pará, la Convención, la CEDAW, y otras muchísimas recomendaciones que han hecho la Comisión Interamericana, el propio Comité CEDAW y muchas organizaciones de la sociedad civil. Gracias, maestra. Y en ese aspecto, ¿cómo vería justamente cuando reflexiona sobre el papel que ha tenido el gobierno de la República en este par de años que ha tomado posesión una nueva administración? ¿Qué efectos ve, o al menos cómo ve las acciones implementadas por el gobierno de la República para el combate de los feminicidios? Eso por una parte. Y por otra, me gustaría también preguntarle sobre el mecanismo de establecido en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y si realmente este mecanismo, justo como una medida de Estado para combatir la violencia de género, entre ellas la violencia feminicida, pudiera o no tener repercusiones realmente en la práctica. ¿Qué vería en estos dos aspectos, maestra? Sí, bueno, creo que desde mi perspectiva, desafortunadamente, algunas medidas o declaraciones del gobierno federal es como si dan la impresión de que la perspectiva de género o la igualdad de género no forma un rol o no representa un rol principal dentro de la agenda del gobierno. Esto ha quedado claro por declaraciones del mismo presidente y por otras medidas, como ya lo mencionaba, recortes presupuestales, entre otras cuestiones. Entonces, creo que sí tocaría quizá plantear el tema de qué papel o qué rol juega la igualdad de género dentro de los objetivos de este sexenio, ¿no? Si bien este gobierno federal es muy incisivo y es muy insistente en el respeto a los derechos humanos, en el respeto a los tratados internacionales, creo que en la práctica pues no necesariamente se corresponden, ¿no? Esos compromisos iniciales con las declaraciones quizá de, por ejemplo, temas relacionados con el aborto, donde el presidente hemos visto que ha tenido como una clara disposición a decir que el aborto pues no forma parte de su agenda, que es un tema controversial para el propio presidente, por ejemplo, y que él tiene como otros asuntos de mayor relevancia que le gustaría abordar durante su gobierno.
Pero bueno, sin embargo, aquí ante esta posición del Ejecutivo Federal y del Gobierno Federal en general, creo que el contrapeso que juega la sociedad civil y los organismos internacionales en esta vigilancia que hacen de las acciones del gobierno, pues juega un papel muy, muy importante, ¿no? Por otro lado, pues mencionas también el tema de la alerta de género, que previo a este sexenio es un mecanismo único en el mundo y que fue implementado acá en México. Pero bueno, este mecanismo ha sido también objeto de diversas críticas y observaciones porque, pues, al ser un mecanismo nuevo que busca vigilar que en cada estado se tomen medidas de emergencia para combatir contextos violentos contra mujeres, es decir, por estado se puede solicitar la declaratoria de esta alerta de género, pues si bien lleva ya implementada desde hace algunos años, pues hemos visto que los índices de violencia siguen disparándose, en especial en este año con lo de la crisis de COVID. Entonces ha estado ahí un poco en entredicho qué tan sí, qué tan efectivos son estos mecanismos. Hace, por ejemplo, el año pasado hubo algunos artículos que hablaban sobre el número de declaratorias que hay actualmente en México, ¿no? Más de la mitad de los estados en México tienen declarada la alerta de género. Entonces, ¿qué va a pasar cuando todos los estados tengan declarada esta alerta de género? ¿Se va a declarar una alerta de género nacional? Creo que simplemente es el hecho de que se declare la alerta. Digo, y con esto quiero explicar bien, este mecanismo consiste en que una vez que se declara la alerta de género en el Estado, se adoptan medidas de capacitación, bueno, previamente se revisa cuál es la labor, por ejemplo, de los ministerios públicos en la investigación de casos de violencia, se hace como todo un estudio para ver si realmente en ese Estado, o sea, supongamos en Durango, que quizá a mí me tocó como conocer el proceso a cierta distancia, sí los organismos, por ejemplo, como el Ministerio Público, el Instituto de la Mujer y otras instituciones estaban adoptando medidas, ¿no? Para proteger a las mujeres de la violencia y también, pues ya una vez que se declara, si se determina, o si el grupo encargado de determinar que se deba declarar y estos impulsados por la CONAVIM, pues si se declara, entonces el Estado está inmediatamente obligado a adoptar medidas para impedir o para enfrentar como el contexto de violencia, ¿no? Pero, pues, como lo comentaba, hasta ahora en México más de la mitad de los estados tienen declarada la alerta de género y no se ha visto un cambio. Creo que las cifras de feminicidios siguen igual. Este año siguen igual, los medios de comunicación nos siguen mostrando que los casos de feminicidios son un problema que ocurre tanto en el norte del país como en el centro, en el sur. El grado de ensañamiento con el que se encuentran los cuerpos de las mujeres, bueno, equivale a tortura, violencia sexual. Estos feminicidios son cometidos por las parejas sentimentales, por los novios, esposos, y en algunos casos, pues, tenemos desafortunadamente casos en los que los cuerpos de las mujeres no son encontrados. Gracias, maestra. Y a propósito de ello, invitamos a todas las personas que nos están escuchando a que puedan enviar algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. Y al respecto, Isaías Trejo nos pregunta, que primero le envía una felicitación y consulta sobre una cuestión que usted mencionó. Si mueren 10 mujeres al día por feminicidio, eso quiere decir que al año existen al menos 3.650 casos. Y él reflexiona sobre si hay datos sobre entonces cuántas personas están sancionadas, ¿no? ¿Qué niveles de impunidad hay? Y si esto podría hablar de una misión del Estado para implementar mecanismos eficaces, maestra. ¿Qué puede hablarnos sobre las investigaciones contra quienes están cometiendo estos delitos
y cómo va México en esa parte. Gracias por la pregunta, Ceres. Claro. Bueno, respecto a cómo se investigan, porque una cosa es la denuncia, ¿no? Hay varios obstáculos para que un feminicidio efectivamente, o sea, se sancione a los perpetradores, se investigue y se determine que fue un feminicidio. Hay varios obstáculos, ¿no? Desde que se hace la denuncia, se encuentra el cuerpo y ahí los operadores de justicia, los las personas involucradas juegan un papel fundamental que todo ese tiempo. Perdón, maestra, tenemos un pequeño inconveniente con su audio. Actualmente no se investigan adecuadamente en México. Para esto quiero mencionar que en México ya contamos con, creo que salió como una notificación de la aplicación, contamos con diversos. ¿Escucha? Sí, sí, tuvimos un pequeño inconveniente, maestra, sí, ya la escuchamos. Ah, ok. Bueno, comentaba que en México actualmente el delito de feminicidio se encuentra tipificado en el Código Penal Federal desde 2012. Esto fue a raíz de, tenemos que mencionar, de la Corte Interamericana al Estado mexicano en el caso Campo Algodonero desde 2005, y desde 2005 el Estado fue adoptando sus protocolos de feminicidio, ¿no? Pero a la par de esta adopción de instrumentos, pues sí nos encontramos una problemática que incide directamente en cómo se investigan los feminicidios en México. Esa problemática tendría que decir que es la falta interiorización de los operadores de justicia. Es decir, tal y como ocurrió en el caso de Campo Algodonero, las investigaciones siguen estando afectadas por prejuicios de género, ¿no? Porque actualmente la investigación de un feminicidio se enfrenta en primer lugar a los prejuicios que son aplicados por las personas relacionadas o involucradas en la investigación. Es decir, muchas muertes de mujeres, muchas muertes violentas de mujeres no se investigan porque se determina que a lo mejor cuando los familiares van a denunciar la desaparición, pues los hacen esperar algunas horas, o determinan que probablemente se fueron con el novio, o empiezan a cuestionar a los familiares que si en dónde estaban, que si en qué lugar estaban, a qué hora estaban. Es decir, parte de la carga o de la responsabilidad en la investigación de los feminicidios recae muchas veces sobre las propias víctimas y sobre las familias. Entonces, tendríamos que decir que, aunque en México cuenta con diversos instrumentos, tanto nacionales como internacionales, que marcan cómo debería de investigarse e identificarse un feminicidio y cómo debería de conducirse la investigación, esta falta de interiorización dentro de las personas que investigan sigue afectando las investigaciones. Entonces, por tanto, el número de personas o de responsables de feminicidios, pues es muy, muy bajo. Claro, maestra. Y un poco en un tema que es conecto a esto que ya usted bien reflexionó, tiene que ver con estos estereotipos que mencionó en la partición de justicia. Pero también, por otra parte, hay cierto, más bien en este mismo sentido, hay un Estado de la República que no han tipificado en sus códigos el delito de feminicidio. Entonces, ¿qué papel
o qué desventaja podría tener justo estos estados que no han querido imagino, habría que ver por qué razones modificar sus códigos penales para incluir el delito de feminicidio, y cómo esto podría hablarnos también de que la práctica del derecho, especialmente del derecho penal, y muy extendidamente entre penalistas, pues aún hay interpretaciones machistas, por acción o por omisión. Es decir, una reticencia parece haber por parte del derecho penal o de las instituciones también encargadas de la modificación del derecho penal para tipificar el delito de feminicidio. ¿Qué reflexión tendría al respecto de qué hay detrás de este tipo de reticencias o de este fenómeno de resistencia por parte del derecho penal y muchos legislativos? Sí. Creo que tal como tú lo mencionas, esta reticencia en los estados a quizá tipificar el delito de feminicidios, pues tiene su raíz en una interpretación, como tú lo dices, bastante sesgada, ¿no? De cómo debería de tipificarse, si existe, porque hay personas todavía que cuestionan, abogados penalistas que cuestionan la existencia del delito de feminicidio. Desde mi perspectiva, aunque en México aún nos seguimos enfrentando a ese tipo de posiciones desde el campo penal, no debemos perder de vista la importancia que tienen las obligaciones internacionales en derechos humanos y que las autoridades se encuentran vinculadas por estas obligaciones internacionales, ¿no? Creo que México ha dado pasos importantes en el cumplimiento de las recomendaciones y de lo que ordenó la Corte Interamericana específicamente en campo algodonero y que lo han llevado, por ejemplo, a esta importante tipificación y a la adopción de otros mecanismos y acciones contra esta problemática. Pero, pues sí, evidentemente a nivel interno nos encontramos con cierta reticencia o cierta oposición al tema de la tipificación. Debo ser insistente, creo que en estos casos no se debe perder de vista que el Estado mexicano está vinculado por obligaciones internacionales que lo obligan, y aquí quisiera comentar, la Convención de Belén do Pará impone sobre los estados en su artículo 7 la obligación de investigar todo tipo de violencia contra las mujeres y de sancionarla. Entonces, evidentemente, bueno, creo que desde el derecho internacional de los derechos humanos, este tipo de obligaciones ayudan a los estados o arrojan luz sobre las acciones que los estados deben de implementar a nivel interno. Claro, entonces pareciera, maestra, que, como dice usted, la reticencia del derecho penal, a pesar de que, como usted nos ha ilustrado, es una obligación, ¿no?, del Estado realizar reformas, y sigue ahí, ¿no? Y entonces no son las obligaciones de derechos humanos los que tienen que adecuarse a la norma penal, sino la norma penal, la que se quiera o no se quiera, pues tiene que apegarse a las normas de derechos humanos, y eso es quizá lo que muchos y muchas penalistas no han entendido, ¿no? Y muchos legislativos. Y justo sobre esta parte también, maestra, ¿qué opina del papel que deberían asumir la sociedad en general, pero especialmente los hombres? Sabemos que por una abrumadora mayoría, quienes perpetran crímenes de odio, de género, crímenes, feminicidios, son hombres, por una abrumadora mayoría. Entonces, claro, esto nos invita a reflexionar sobre que esto no es algo que es casual. Ya usted mencionó las causas que hay detrás de las sociedades machistas, pero ¿cómo podríamos empezar a articular un movimiento en el que los hombres que ejercen violencias de todo tipo y en extremo, para llegar al extremo de una violencia feminicida, cómo cambiarlo?
¿qué papel deberían asumir los hombres en todo esto? ¿Qué papel juegan históricamente, socialmente, maestra? Bueno, ahí creo que estamos, o sea, es un punto definitivamente toral del tema en sí mismo de la igualdad de género, de cómo los hombres pueden contribuir a alcanzar esta igualdad de género y empezar por eliminar este tipo de discriminación tan extrema como lo es la violencia de género en sí, ¿no? La discriminación contra las mujeres pues cuenta con diversas manifestaciones, pero la más extrema es la violencia y dentro de la violencia la más extrema es el feminicidio. Y como bien lo comentas, la mayoría de los perpetradores del feminicidio son los hombres. ¿Cómo pueden los hombres contribuir? Que los hombres, pues, básicamente son un poco, son la mitad de la población y yo aquí me gustaría tocar un tema que seguramente también te gustará comentar algo, Ale, que dentro del movimiento feminista y dentro de la teoría feminista existen diversos posicionamientos sobre el papel que juegan los hombres dentro de este movimiento, y uno de ellos es el tema de las nuevas masculinidades, ¿no? Esta área del feminismo que surge durante los 90 y que está retomando más fuerza cada día y que va enfocado a trabajar sobre cómo los hombres se construyen como identidad de género, ¿no? Y cómo estas identidades o estas masculinidades se pueden transformar para combatir estas manifestaciones de violencia, ¿no? Porque los hombres son creados por la sociedad bajo esta identidad de que deben ser personas agresivas, que deben ser personas violentas, que evidentemente nosotros en México estamos inmersos dentro de una cultura que enseña desde que nacemos que dependiendo de nuestro sexo tenemos un género bajo el cual nos encontramos con esa camisa de fuerza, pues nos encontramos obligados a cumplir con ciertas expectativas, ¿no? Y como los hombres, por el hecho de ser hombres, la sociedad les exige tener determinados comportamientos de superioridad o sobre las mujeres, y por qué los hombres asumen estas masculinidades tóxicas o estos roles de género, ¿no? Que los llevan a ejercer violencia contra los hombres y contra las mujeres. Claro. Muchas gracias, maestra. Y sobre este mismo punto, muchas veces hemos escuchado que escuchamos que cometen crímenes atroces, ¿no? Feminicidios, como usted mencionó hace un rato, con altos años, ¿no? Que vemos que son extremadamente violentos. A veces se piensa o se tiene la percepción de que son hombres monstruosos, ¿no? O sea, que fueran hombres extraordinarios, pero pareciera más bien que la evidencia sugiere que no es así, que más bien son hombres comunes y corrientes. Es decir, está muy interiorizado la violencia. O sea, no es que sean monstruosos asesinos, sino que son personas comunes y corrientes que tienen normalizado unos mandatos de violencia muy... ¿Qué opinión tendría respecto de esto, esta idea social que hay de que perpetua, de que están fuera de la normalidad, ¿no? ¿Qué opinaría respecto de esto? Bueno, creo que ahí, desde mi punto de vista, pasa algo muy interesante, ¿no? Porque pasa este fenómeno de que cuando hay un crimen tan atroz, por ejemplo, en alguno de los feminicidios tan desafortunados que hubo a principios de año y que retomó importancia en los medios de comunicación, el feminicidio de Ingrid, bueno, vimos el papel de cómo su pareja fue estigmatizado, demonizada, ¿no? En los medios de comunicación, y se tiende a pensar que esta persona, pues, como tú lo mencionas, tiene una... es
es una persona con ciertos, que queda como que fuera de la normalidad, ¿no? Y lo cierto es que no, o sea, vivimos en una sociedad y estamos todos inmersos en un contexto de violencia contra las mujeres tan normalizado que cualquier persona puede ejercer violencia y puede llegar a este grado de ensañamiento, a este grado de violencia, y cualquier persona puede cometer un acto como este. Claro que se tiene o es algo que pasa también muy común, que decimos, sí, la violencia de género, cualquier persona, el hombre que ejerce violencia sobre su pareja, por ejemplo, el tema de la violencia doméstica es un tema muy normalizado, pero cuando vemos de pronto en las noticias que el mismo vecino que ejerce violencia contra su pareja la privó de la vida, entonces tenemos la tendencia a decir pues que fue un acto monstruoso el que cometió, ¿no? Pero mientras no lo hace, el tema de la violencia que ejerce está totalmente normalizado. Es un fenómeno que ocurre, me atrevo a decir, no solamente en México, pero que habla de esta insistencia, es como si quisiéramos insistir que la persona que ejerce la violencia es algo que es anormal, que no forma parte, por ejemplo, de nuestro mismo entorno social, ¿no? Que es imposible, o sea, es algo que pasa en las noticias, pero no podemos reconocerlo, por ejemplo, en nuestro círculo social, cuando estamos en contacto con personas que son violentas con otras mujeres. Gracias, maestra. Sabemos que, y ahora con la reflexión que ha hecho, me surge una duda que desde su expertise me gustaría que pudiera usted abordar. Y es que también sabemos que la cultura de la violencia es un arraigo cultural muy propio de la masculinidad, de las sociedades patriarcales, como valor, ¿no?, superior. Pero desde su punto de vista, esta violencia tan extrema que sucede en países como México, ¿usted nota alguna diferencia en la violencia que ejerce, por ejemplo, en otros países? Por ejemplo, usted vive en Suiza. ¿Y por qué, por ejemplo, las mayores tasas no se dan de crímenes violentos que suceden en países como los nuestros? ¿Hay alguna diferencia o no la es tanto? ¿Qué opinaría respecto de las prácticas de violencia de género e inclusive violencia extrema en los diferentes países del mundo? Bueno, creo que el tema de la violencia es un tema de proporciones mundiales. Sin embargo, los feminicidios sí tienen características propias. Por ejemplo, en algunos casos que me ha tocado ver, y creo que esto se puede observar en algunos casos de violencia contra las mujeres vistos por el Tribunal Europeo o por cortes africanas, y cómo se diferencian estos casos del feminicidio en Latinoamérica, ¿no? La Corte Interamericana pues tiene el caso de Campo Algodonero contra México, que es el caso más conocido, fue el caso que abrió la línea jurisprudencial de la Corte, y después vinieron otros dos casos contra Honduras, el caso Velázquez Páez y el caso Belis Franco. Pero cuando estos casos son muy similares, son mujeres que desaparecieron, su familia fue a denunciar y después sus cuerpos aparecieron con signos de violencia sexual, ¿no? Esto por un lado. Pero si uno se va, por ejemplo, a los casos en Europa, los casos que han sido conocidos por la Corte Europea, dan cuenta de que el tema o el detonante de los feminicidios es la violencia doméstica, ¿no? Esto lo vemos en casos, por ejemplo, el caso Opus contra Turquía de 2009, de hecho fue una sentencia que emitió el Tribunal Europeo en el mismo año que emitió la de Campo Algodonero, y es un caso que el feminicidio fue detonado por un contexto de violencia doméstica, y esto lo vemos en otros casos. Por ejemplo, otro caso que tiene es Branco contra Croacia, el Tribunal Europeo también.
Y si nos vamos al ámbito del continente africano, bueno, no hay muchas sentencias de feminicidios. De hecho, dentro de algunas investigaciones he advertido por ahí un caso que fue una sentencia que fue emitida el año pasado, y el caso está bastante interesante porque fue un intento de feminicidio de una pareja de novios. Estaban discutiendo, la empezó a golpear, ella corrió a la casa de su vecina para protegerse y él entró a la casa de la vecina estaba cocinando, estaba hirviendo agua y agarró la olla y se la arrojó, ¿no? Entonces la mujer sobrevivió, pero bueno, es lo más cercano que hay, al menos en el ámbito internacional en África, respecto a una sentencia de feminicidio o de intento de feminicidio, y este caso ocurrió específicamente en Nigeria. Entonces, sí, creo, me atrevería a decir que la violencia o la muerte violenta de mujeres sí es un problema que ocurre en todos los países, pero sí es muy interesante ver que en Latinoamérica, por ejemplo, este tema este modus operandi de desaparición de las mujeres y después aparición de sus cuerpos o son privadas de la vida y previamente son abusadas y torturadas sexualmente, es un patrón que se corresponde con los altos niveles de violencia que existen. Por ejemplo, en México recientemente ha habido estudios de cómo se relacionan los crímenes del narcotráfico con los feminicidios, ¿no? Y cómo dentro de los cárteles de drogas los feminicidios tienen cierto ensañamiento, ¿no? Como las mujeres caen caen dentro de estos cárteles y, bueno, son privadas de su vida de forma violenta. Entonces, sí, es un tema común el feminicidio en todo el mundo, pero dependiendo la región hay características particulares. Muy interesante, maestra, su reflexión en esas matices que habría y particularidades, ¿no?, de los crímenes atroces que se cometen en todo el mundo. Como bien usted advirtió, es universal esto. Y es un grado de pandémicos, como usted nos mencionó. Y respecto de la condición actual, hemos visto en México en los últimos meses y obviamente iniciado desde hace ya muchos años, los movimientos, especialmente movimientos feministas, que han estado empujando, luchando, abanderando, presionando al Estado mexicano para que adopte medidas serias, para que modifique sus prácticas. Hemos visto también recientemente, pues, en muchas protestas feministas alrededor del país y especialmente en la Ciudad de México. ¿Qué opinión tendría también sobre esta combinación del apoyo social que hay de la sociedad civil, especialmente de las mujeres que viven todos los días muchos tipos de violencia, que a lo mejor algunas, por fortuna, no han sufrido la pérdida de algún familiar o algún feminicidio, pero que sufren a diario otros tipos de violencias, acoso, hostigamiento, violencia económica, laboral, etc. Y este algo que también ha recibido críticas en el movimiento. ¿Qué opina de estas combinaciones entre críticas sociales? ¿Nota poca empatía con el movimiento? ¿Qué camino podría tomar los movimientos feministas y, por supuesto, en general, la sociedad civil, de algunos movimientos que nos han inspirado, ¿no?, como sociedad civil, como Norma Ledesma, con Justicia para Nuestras Hijas, como Marisela Escobedo, que fue asesinada en la búsqueda de justicia por su hija víctima de feminicidio y que nunca obtuvo justicia, al final de cuentas. Todas estas víctimas que han sufrido con sangre y lágrimas estas violaciones graves a sus derechos, ¿qué porvenir tenemos en este sentido? ¿Qué se necesita intensificar, regular? ¿Qué opina acerca de todo este abanico? Creo que
el contexto actual y del tema de la violencia y el hartazgo que existe ante los casos cada vez más, más agresivos de violencia contra las mujeres, se debe a que estamos en un momento de transformación y quizá diría yo de convulsión. Las nuevas generaciones están tomando conciencia del tema de la desigualdad de género, y esto ha traído en consecuencia que también haya cierta oposición, ¿no? a todos estos movimientos, a todas estas marchas. Hay como una polarización en cuanto a, por ejemplo, las manifestaciones o las expresiones de protesta del movimiento feminista, y no solamente del movimiento feminista, de todas las personas en general, de hombres que se están uniendo al movimiento y que están tomando conciencia de su papel dentro de esta, no me gusta decir batalla, pero sí de este cambio estructural que estamos viviendo en todo el mundo y en especial en México. Creo que habría que identificar al menos a los actores que juegan un papel importante en la escena nacional en el tema del combate a la violencia, ¿no? Que por supuesto son las organizaciones de la sociedad civil que ejercen presión, que exigen del gobierno medidas inmediatas. Por supuesto, los medios de comunicación que aún tienen como hay ciertos obstáculos para tener, por ejemplo, una cobertura de las noticias o de los casos de feminicidios con una perspectiva de género, sin que dejen de ser amarillistas, pero sin duda los medios de comunicación juegan un papel relevante dentro de todo este movimiento, y por supuesto las víctimas, ¿no? Que dentro de la sociedad civil son quienes van guiando todo este reclamo al gobierno. Creo que evidentemente el tema del feminismo y del tema de la violencia contra las mujeres sigue siendo un tema, en algunos ámbitos, un tema controversial, que no debería de serlo, porque es un tema que nos atañe a todos y a todas las personas. Y aunque estamos avanzando, creo que, como tú lo mencionabas hace rato, el papel que juega la otra mitad de la población, los hombres, y cómo se pueden unir a combatir esos tipos de violencia, pues es a través de la información y de la educación. Entonces, sí creo que se está avanzando. Creo que depende mucho del cambio de todas las personas, de nuestra tarea individual en la sociedad y cómo nos informamos. Por ejemplo, cómo invitamos a las personas que están a nuestro alrededor a tomar conciencia de la importancia que es hablar sobre estos temas y de lo relevante y dañino que es la violencia de género para nosotros, para las actuales generaciones y también para las futuras generaciones. Entonces, creo que los principales actores que cumplen como la función de hacer frente y de exigir del gobierno acciones inmediatas, pues son la sociedad civil, por supuesto, los medios de comunicación y las víctimas, la ciudadanía en general. Y bien, maestra, estamos por concluir el programa, pero no sin antes preguntarle cómo ve las expectativas en los próximos años, en las próximas semanas, en los próximos días, meses. ¿La ve con optimismo? ¿Lo ve con cierto pesimismo? ¿Qué podríamos esperar? ¿Qué debería hacer en general las diferentes instituciones del Estado mexicano, la sociedad en su conjunto? ¿Qué medidas deberían adoptar para que las mujeres ya no sufran violencia feminicida? ¿Qué tipo de medidas hacen falta? ¿Y cómo ver por venir en los próximos años de la situación de los feminicidios? Bueno, creo que en primer lugar tendría que mencionar que definitivamente el gobierno federal
tiene que o tendría que incluir el tema de la violencia contra las mujeres en la agenda. Creo que es un papel y debe ser un pilar fundamental. Creo que si de no ser así, no veo venir nada bueno en cuanto a las cifras, en cuanto a cómo la sociedad mexicana está cuestionando el tema de estos patrones sexistas que venimos arrastrando, y mientras el gobierno no contribuya a cambiar esto a través de programas, a través de políticas y de promocionar el tema de la cultura de la igualdad de género, pues creo que no se puede vislumbrar un cambio de raíz del problema, porque el problema raíz es la cultura que tenemos en México, y esa cultura y esos patrones culturales solamente pueden ser cambiados a través de la educación. Mientras no sea así, habrá que decirlo, seguirán habiendo altas cifras de violencia, de feminicidios, de violencia doméstica, de violencia en instituciones educativas contra niñas y contra mujeres, y por supuesto esos casos seguirán llegando a instancias internacionales mientras no se les atienda en la instancia nacional. Entonces, creo que como toca que cada uno desde nuestra trinchera, ya sea la académica, la profesional, la personal, asumamos nuestras responsabilidades, empezar a cuestionar e informarnos qué podemos hacer, cómo podemos contribuir. Y eso toca hacerlo porque por más que también el Estado tiene la obligación de asumir y de implementar políticas, también desde la ciudadanía tenemos la obligación de concientizar entre nosotras, entre nosotros, qué medidas o cómo podemos cambiar, ¿no? esta situación, sobre todo para las futuras generaciones. Muchas gracias, maestra. Y nos quedamos justo con esa reflexión final que es una invitación, además, a todas las personas porque en realidad es un tema en el que, como bien han mencionado, se puede contribuir. De hecho, deberíamos hacerlo todos los días, ¿no? Porque se trata de esos arreglos culturales, esas prácticas machistas que como seres humanos producimos todos los días. Es un fenómeno que está socialmente y se conecta con nuestra acción como personas. Entonces, justo en esto radica la necesidad de realizar estos cambios. Y antes de concluir, Gilda Pérez comenta que transmitirle que considera que la educación y la reeducación son fundamentales para enfrentar este gran problema, y le envía felicitaciones a usted, maestra, como ponente. ¿Algún comentario final, maestra? Muchas gracias. No, creo que toca dar seguimiento a, sobre todo, las acciones del gobierno y de la sociedad civil, y sobre todo no permitir que las mujeres sigan defendiendo su derecho a vivir, ¿no? Creo que la lucha feminista ha conquistado muchísimas cosas, el acceso a las universidades, se está luchando por tener un pago igual entre hombres y mujeres, ¿no? Recibir un pago igual, el acceso de las mujeres a nuevas posiciones de toma de decisiones en la política. Sin embargo, el tema del feminicidio, creo que es un problema imperdonable, que las mujeres sigan defendiendo su derecho a vivir, ¿no? A no ser víctimas de una muerte violenta, y que esta muerte violenta tenga sus raíces en una visión de las mujeres como seres inferiores. Eso creo que es un problema que debe ser erradicado cuanto antes. Bien, maestra, muchísimas gracias por su participación en este tema tan complejo, pero tan importante, y que debe abordarse siempre. Y
y que desde la radio de la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho lo estamos haciendo, los feminicidios en México. Y bien, pues agradecer también a todas las personas que nos estuvieron escuchando y que nos hicieron llegar sus comentarios. Muchas gracias, maestra, por su participación desde Ginebra, Suiza. Muchas gracias por compartirnos tu tiempo ya a estas altas horas en ese país. Y pues agradecer en nombre de la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho su participación. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y a la audiencia nos vemos en otra oportunidad en Radio EP. Radio EP, el espacio de la Universidad de Estudios de Posgrado que debate sobre temas de derechos humanos y temas contemporáneos del derecho. Hasta otra oportunidad.